Y en esta sesión voy a enfocarme en lo que tiene que ver con el párrafo 6 del capítulo 1 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Todo en la teología está determinado por la hermenéutica que uno utiliza. Si tu hermenéutica es incorrecta, tus conclusiones serán incorrectas. Pero de la misma manera, si tu hermenéutica es correcta, sin lugar a duda, tus conclusiones serán correctas. La fe de los credo-bautistas y de los paido-bautistas recorre un gran trecho juntos, compartiendo muchas verdades. Sin embargo, cuando se llega a la doctrina del pacto, comienza a ser muy evidente la distancia que hay entre los credo-bautistas y los paido-bautistas. Pero, ¿dónde comienza a separarse este camino? Creo que una de las piezas clave para entender dónde comienza la división que lleva a una conclusión tan diferente como bautizar niños y bautizar solo creyentes, creo que una de las piezas clave para entender eso está en el capítulo 1, párrafo 6 de nuestra confesión de fe, en donde encontramos una edición clara que no dice lo mismo que la confesión de Westminster, sino que está detallándose algo que es diferente. Yo quiero que consideren conmigo y escuchen con mucha atención el capítulo 1, párrafo 6 de la confesión de Westminster y luego el capítulo 1, párrafo 6 de la confesión bautista de Londres. Escuchen con atención. Westminster dice así: la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a todas las acciones y sociedades humanas que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Este párrafo es igual al principio y al final. Pero en el centro del párrafo hay un cambio que es muy notable, que es el hecho de que las Sagradas Escrituras, que son suficientes, lo que contienen y lo que dicen, dice la confesión de Westminster, lo dice de manera expresa o por buenas y necesarias consecuencias. Nuestra confesión de fe dice, está expresamente expuesto o necesariamente contenido. Algunos de ustedes que tienen un poco más de experiencia con la confesión y que han estado estudiándola, seguramente este es un cambio notable que ustedes conocen. Y lo que yo quiero hacer en esta lección es tratar de mostrar esta diferencia, tratar de rastrear si esta diferencia es una diferencia que denota una diferencia doctrinal o no, y luego mirar algunas conclusiones que son sumamente importantes. Pero antes de comenzar a describir y hacer todo esto, yo quiero recordarte algo otra vez a manera de principio de interpretación, de estudio de la confesión de fe. ¿Qué se debe hacer cuando uno encuentra un cambio o cuando hay una variación en el párrafo? Bueno, ustedes saben que nuestra confesión de fe es una edición de la confesión de Saboya o la declaración de Saboya, que es a su vez una edición de la confesión de Westminster. Pero hay tres cosas que quiero decirte y quiero recordarte, pensando en la carta introductoria de la confesión de fe, para poder recordar qué es lo que implica cuando hay un cambio en la confesión de fe. En primer lugar, el uso de las palabras y la forma en que está establecido lo que dice la confesión fue un asunto completamente intencional. Esto es algo que uno tiene que saber con mucha claridad. Las palabras no son solamente palabras cuando tú estás tratando de confesar lo que crees. Y nosotros sabemos esto al estudiar la historia
el hecho de hablar de subsistencia o de la misma sustancia, son palabras que hicieron toda la diferencia en la comprensión de la doctrina. Por eso las palabras en un documento como este son sumamente importantes. Y los bautistas particulares usaron las mismas palabras intencionalmente, como hablábamos hace un momento, para poder hacer dos cosas que ellos dejan bien claro. Escucha lo que dice esta parte de la carta introductoria. Ellos dejaron por escrito que ellos utilizaron las mismas palabras para, y comienzo a leer, manifestar nuestro consenso con ambos en todos los artículos fundamentales de la religión cristiana, así como con muchos otros, cuyas confesiones ortodoxas han sido publicadas al mundo en nombre de los protestantes en diversas naciones y ciudades. También para convencer a todos de que no tenemos ansia alguna de atacar la religión con nuevas palabras. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Utilizaron las mismas palabras, las mismas frases, la misma estructura. ¿Para qué? Para mostrar acuerdo con ellos. Para mostrar que no era un asunto nuevo lo que ellos trataban de presentar o de dar a conocer. Pero también dicen, y para no atascar la religión. Y esto es muy, muy importante pensarlo. Cuando uno trata de ser original, o cuando uno trata de crear nuevas cosas en donde tú dices, lo que nosotros hacemos, nunca nadie lo ha hecho, y esto es nuevo, uno está atascando la religión. Porque la verdad, como decíamos en la lección anterior, la verdad no es nueva. Y si algo es nuevo, es muy probable que eso no sea verdad. Porque la verdad de Dios ha sido revelada a los hombres a través de su palabra. El Espíritu ha cumplido desde el principio la promesa que Cristo hizo, que llevaría a ellos a su entendimiento correcto de la verdad. Lo hizo con los apóstoles y de manera posterior lo sigue haciendo con la iglesia. Y la iglesia tiene la iluminación del Espíritu y a través de eso la iglesia ha publicado, ha dicho, ha confesado la verdad a través de los siglos. Así que tratar de innovar es atascar la religión, es mostrar la jactancia de pensar, yo soy algo que nunca nadie más fue. Y ellos dijeron, nosotros no queremos hacer eso. Nuestro deseo verdadero es mostrar consenso. Así que el hecho de que ellos hayan usado las mismas palabras demuestra que había una intencionalidad en eso. Pero en segundo lugar, no toda variación que hay en la confesión significa que hay un cambio doctrinal. Otra de las cosas que ellos dejaron muy en claro es que aunque habían cambiado y editado algunas palabras, esas ediciones no tenían el propósito necesariamente de mostrar un cambio radical. Escucha sus propias palabras. Ciertamente, algunas cosas han sido añadidas en algunas partes. Algunos términos han sido omitidos y unos pocos han sido cambiados. Pero estos cambios son de una naturaleza de la que no necesitamos dudar, pues no habrá ninguna acusación o sospecha de no santidad en la fe por parte de los lectores de la misma contra ninguno de nuestros hermanos por cuenta de esos cambios. Están diciendo, hemos usado las mismas palabras intencionalmente y hemos hecho algunos cambios, pero no sospechen de los cambios que hemos hecho, porque son cambios en donde a veces hemos añadido ciertas cosas, hemos omitido ciertas palabras, y seguramente cuando uno estudia la confesión, estos son el tipo de cosas que encontramos, por ejemplo, en el cambio de la palabra personas, que aparece en Westminster, por la palabra subsistencias, que aparece en nuestra confesión de fe. Eso no es un cambio doctrinal, se está confesando la misma verdad. Creemos que hay razones por las cuales ellos prefirieron esa palabra, pero no es porque estaban diciendo la gente que confesó lo de Westminster estaba creyendo algo que no es ortodoxo. No, son palabras que ellos prefirieron usar para una aclaración, pero no para un cambio doctrinal. Otro ejemplo puede ser la famosa e importante frase que fue añadida al principio del párrafo 1 del capítulo 1. ¿Cuál fue esa? La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Esa frase no se encuentra ni en Westminster
ni en la Declaración de Saboya. Pregunta, ¿es decir que ellos eran los únicos que creían eso? No, es una frase introducida para enfatizar algo. Algunos creemos que esa frase fue introducida para poder enfatizar el hecho de que ellos no eran anabautistas, que no compartían la enseñanza cuáquera y que de hecho las implicaciones de los paedobautistas tampoco eran compartidas por ellos. Así que no es un cambio en la doctrina, es un énfasis, pero hay ahí un cambio en donde se editó la confesión. Un último ejemplo que podría servir para ver este caso es, por ejemplo, los párrafos 9 y 10 del capítulo 8, Cristo nuestro mediador. Cristo el mediador está confesado tal cual lo confiesa Westminster y Saboya. Pero cuando llegas a los últimos dos párrafos, esos no están en Westminster. ¿Y de qué hablan esos párrafos? Simplemente añaden más información sobre el ministerio de Cristo como el mediador en sus oficios de profeta, sacerdote y rey. Y si has leído esta parte con atención, sabes que hay un deleite en todo lo que dice al abrir algo que Westminster también creía y que Saboya también creía, pero que ellos creyeron pertinente confesarlo y añadirlo a la confesión. ¿Qué quiero decir con todo esto que estoy diciendo? Que la confesión de fe fue usada o fue tomando el molde de Westminster y que a veces se hicieron cambios, pero que no todos los cambios significan un cambio doctrinal. Sin embargo, este es el tercer y último principio que quiero darte y que puede servir de manera práctica en tu propio estudio de la confesión. Hay cambios y ediciones que sí evidencian verdaderamente diferencias entre los bautistas y la confesión de Westminster y de Saboya. Ellos estaban claros de que habían cosas que sí pensaban diferente. Y de hecho, ellos lo dijeron. Escucha las palabras. En aquellas cosas en las que diferimos de otros, nos hemos expresado con toda franqueza y claridad para que nadie pueda albergar celos de que escondemos algún secreto en nuestros corazones del cual no quisiéramos que el mundo se enterara. Pero esperamos haber cumplido también estas reglas de modestia y humildad que harán inofensiva nuestra libertad con respecto a esto, incluso para aquellos cuyas opiniones son diferentes de las nuestras. Miren lo que dijeron. Nosotros sí hemos plasmado diferencias y las hemos plasmado con toda la modestia y la humildad posible, porque no es nuestro interés ofender a nadie, sino mostrar en realidad qué es lo que creemos. Ahora, cuando uno mira la confesión de fe y la compara con Westminster, encuentra que a veces hay cambios. No todos los cambios son por razones doctrinales. A veces simplemente explicación. Pero hay ciertos cambios que ciertamente son diferencias doctrinales. El bautismo, aún la teología del pacto en el párrafo 3, cuando dice que no es como dice Westminster, que es un solo pacto de gracia en diferentes administraciones, sino que dice que es algo que se fue revelando de manera progresiva hasta revelarse completamente en el nuevo pacto. Todo eso son diferencias. Pero entonces nosotros llegamos al tema clave de nuestra clase ahora. Aquí hay un cambio. Buenas y necesarias consecuencias fue quitado de nuestra confesión y se puso la frase necesariamente contenida. La pregunta que tenemos que hacernos a la luz de los principios que les he dado es si este cambio evoca simplemente una clarificación diciendo lo mismo pero con otras palabras, o si este cambio evoca realmente un cambio doctrinal. Lo que yo voy a tratar de argumentar es que el cambio es un cambio doctrinal. No es simplemente una clarificación, es un cambio en el entendimiento hermenéutico. Hermanos, la teología del pacto, esto es algo tan evidente y todos lo confesamos, pero quiero repetirlo para que quede siempre claro en nuestra mente. La teología del pacto es central en nuestra hermenéutica. Por eso, aún entendiendo la Biblia con muchos principios similares a los nuestros, los paedobautistas también sosteniendo la teología del pacto creen cosas diferentes. Por lo tanto, es un asunto central. No es pequeño, no es algo puesto a un lado, no es un asunto teológico
que algunos lo pudieran entender, que ciertamente a veces pasa. Pero esto es un asunto central, es una llave hermenéutica. Es la forma en la que entendemos la palabra de Dios. Ese va a ser mi argumento de esta clase. El cambio muestra un cambio hermenéutico que te lleva a cambios doctrinales en la conclusión. Y quisiera que me acompañaran en ese análisis que haremos. Lo vamos a hacer a través de 3 encabezados principales. Primero, vamos a hablar de la variación en el párrafo. Y vamos a volver a repetir algunas de estas cosas solo para quedar claro qué es lo que se cambia. La variación en el párrafo. En segundo lugar, la variación en la doctrina. Y en tercer lugar, una variación en las conclusiones. Una variación en el párrafo, una variación en la doctrina y una variación en las conclusiones. En primer lugar, consideren conmigo una variación en el párrafo. La confesión de Westminster y nuestra confesión en el párrafo 6 están afirmando la suficiencia de las Escrituras. Esa es la doctrina de fondo. Es decir, que la palabra de Dios es capaz de lograr lo que se ha propuesto. Ella es capaz, ella es suficiente. Y la pregunta es, ¿pero para qué? Para poder salvar y para poder santificar. Hay otras cosas que ciertamente también existen en la vida, pero eso que la Biblia se ha propuesto, la Biblia lo logra sin ayuda de nada. No hay que añadirle nada. Si tú quieres estudiar matemáticas, y sobre todo si lo vas a estudiar en la universidad, necesitas otro libro aparte de la Biblia. Puedes llevar la contabilización de los reyes y contar los años que reinó este rey y aquel. Eso lo puedes hacer, pero no te va a servir para cálculo diferencial y todas esas cosas raras que los matemáticos estudian. Necesitas otro libro. Si tú vas a estudiar la historia del mundo, ciertamente puedes usar la Biblia, pero necesitas otro libro y necesitas más cosas para poder estudiarlo correctamente. Pero para ser salvo y saber qué es lo que Cristo demanda de ti en tu santificación, no necesitas nada más que la palabra de Dios. Ella es suficiente. Eso es de lo que está hablando este párrafo. La Biblia es suficiente. Pero aquí viene el detalle. ¿Y cómo se manifiesta su suficiencia? ¿Cómo yo sé y escucho lo que ella tiene para decirme en lo que ella es suficiente? Y la respuesta es que ella lo hace de 2 maneras importantes. Y aquí es donde surge el cambio. Creemos que la Biblia es suficiente, pero la forma en la que la Biblia expresa su suficiencia es diferente. Eso es lo que ellos tienen diferente de nosotros. La confesión de Westminster dice que esta suficiencia se revela de 2 maneras. A través de lo que está expresamente expuesto en las Escrituras y luego añade, o por buenas y necesarias consecuencias. Nuestra confesión dice que la suficiencia de la Escritura se revela de 2 maneras también. Lo que está expresamente expuesto es igual que Westminster y aquí cambia. O necesariamente contenido. Esta variación inmediatamente nos lleva a pensar, ¿esto significa que había una diferencia en la mente de los teólogos paigobautistas que escribieron este párrafo y los teólogos bautistas que lo editaron? Al cambiarlo, realmente ellos tenían otra manera de pensar, había otra doctrina. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Voy a afirmar que realmente hay una variación en la doctrina. Al plantearse esta inquietud con respecto a este asunto tan importante, se han levantado principalmente 2 puntos de vista, los cuales han expuesto sus razones del por qué los bautistas decidieron editar este párrafo. Si tú encuentras una diferencia, tienes que plantearte esta pregunta. ¿Por qué se editó? ¿Por qué se cambió? Bueno, hay algunos que han respondido de la siguiente manera. Esto se editó porque hay una diferencia muy pronunciada entre los bautistas y los paidobautistas. Hombres como, por ejemplo,
el excelente doctor John Fesco, profesor de teología sistemática y de teología histórica en el seminario Westminster de California, sostiene esta postura y dice lo siguiente, escuchen con atención. La Confesión de Londres fue esencialmente la modificación de la Confesión de Fe de Westminster por parte de los bautistas calvinistas. Entre las modificaciones, no solo cambiaron el capítulo con respecto al bautismo, sino que también modificaron la afirmación con respecto a las buenas y necesarias consecuencias. Aquí está hablando de nuestro tema. Este cambio, dice él, resalta una importante diferencia entre los bautistas calvinistas y los teólogos reformados. Dice Fesco, resalta una importante diferencia. Esta misma idea está presente en el libro Una teología puritana, en donde el doctor Joel Beeke es uno de sus autores. Y él dice esto con respecto a este mismo tema. La Confesión Bautista de Londres de 1689 dice, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura. Este cambio seguramente refleja la diferencia hermenéutica entre los teólogos presbiterianos y los bautistas y parcialmente explica por qué ellos no están de acuerdo con el paidobautismo, el cual está injustificado para los bautistas en el Nuevo Pacto. Tanto Beeke como Fesco creen que el cambio no es un cambio aclaratorio, es un cambio que muestra una importante diferencia o una diferencia hermenéutica utilizando las palabras del doctor Beeke. Aunque vamos a demostrar que estos amados hermanos y maestros de la palabra están en lo correcto, es decir, que sí hubo un cambio por causa de que sí hay un cambio aquí, hay una diferencia, se debe ser muy cuidadoso cuando queremos decir o queremos definir cuál es esa diferencia hermenéutica. Porque lo que algunos han sostenido es que lo que eso significa es que los bautistas no creen en ningún sentido en las buenas y necesarias consecuencias. En otras palabras, es como si dijeran, no ellos, pero algunos piensan esto. Los bautistas quitaron la expresión buenas y necesarias consecuencias porque ellos no creen de ninguna manera en las buenas y necesarias consecuencias. Es decir, no creen que se puede llegar a la verdad bíblica a través de deducciones que la Biblia dice. Como la Biblia dice esto y dice esto, entonces esto es verdad por causa de esta deducción. Los que dicen que los bautistas piensan diferente, dicen ellos no creen en lo absoluto en las deducciones bíblicas. Eso se le conoce como biblicismo. Los biblicistas son personas que rechazan todo lo que no está explícitamente afirmado en la Biblia. Muéstrame la palabra membresía en la Biblia. No está, ¿ves? Por eso nosotros no creemos en membresía. A ver, muéstrame la expresión iglesia universal. ¿Dónde está? No está, nosotros no creemos en eso. Eso es un biblicista. La acusación que algunos hacen es que los bautistas particulares eran biblicistas. Por eso cambiaron esa frase. Si este fuera el caso, entonces los bautistas son comparables con cualquier otro grupo herético de la reforma radical, como los cuáqueros o los anabautistas, que erraban en lo tocante a la suficiencia de las escrituras, o como los unitarios, que al no tener un pasaje que expresamente diga la palabra Trinidad, entonces simplemente la niegan. Al hablar de la suficiencia de las escrituras y específicamente de las consecuencias que se deducen de ella, es bien importante definir si los bautistas son biblicistas o no. Y saben, vamos a demostrarlo en un momento, pero el hecho de que los bautistas hayan sido trinitarios simplemente arroja por el piso la idea de que ellos eran biblicistas. Si hubieran sido biblicistas, no hubieran sido trinitarios. Si son trinitarios es porque creen en la deducción a partir de las escrituras. Pero entonces hay que prestar atención con respecto a este tema. Mira, una de las herramientas para estudiar la confesión de fe es un libro que se llama, y algunos de aquí conocen bien ese libro, La verdad triunfa sobre el error.
Le pido disculpas a todos los que no hemos seguido con ese estudio. Pero este libro tan importante es un comentario contemporáneo, es decir, de esos años a la Confesión de Westminster. Y el hombre que lo escribió, David Dixon, al hablar de este párrafo, hace la siguiente pregunta y después contesta y argumenta. Escuchen esto. ¿Es justificable argumentar en artículos o asuntos de fe por medio de las consecuencias deducidas de manera natural de las Escrituras? Él está haciendo referencia a este párrafo. Y la pregunta que hace ¿es legítimo hacer eso? ¿Es correcto deducir doctrina a partir de cosas que claramente la Biblia expone? Y aunque no le diga de manera explícita, por el hecho de que lo exponga, ¿puedo deducir de ahí? Él responde, sí, claro que sí. Pero luego pregunta, bueno, siendo así, ¿están en un error los socinianos, los cuáqueros, los anabautistas y arminianos, quienes sostienen que todo asunto de fe debe estar expresamente expuesto y en tantas palabras en la Escritura, y que ningún asunto de fe, que por lo menos los que son necesarios para la salvación, puede ser construido sobre consecuencias traídas de la Escritura? ¿Están equivocados los que dicen que no se puede deducir de las Escrituras? Y él responde, sí, están equivocados. Porque sí se puede deducir a través de las Escrituras. Sí se puede y sí creemos en las buenas y necesarias consecuencias. Esta pregunta nos deja ver cómo las iglesias reformadas consideraban a estos grupos como erráticos debido a su reclamo de que la fe solo debe estar basada en lo que expresamente está expuesto. El biblicismo es una gran falacia, pues no se requiere que algo se nombre para saber que se está hablando de eso. Este tipo de postura, en vez de ser más bíblica, como algunos se sienten, si no está en la Biblia, yo no lo creo, como si eso fuera bíblico. Pero hay cosas de las que la Biblia habla con claridad, a las cuales se puede llegar por deducciones. La respuesta que da David Dixon de por qué están equivocados los que decían que no se puede llegar por deducciones, da las siguientes argumentaciones. Es muy interesante, no lo voy a leer todo, pero después en las notas que van a quedar para ustedes lo van a poder leer. Dice, ¿cuáles son las razones por las que la enseñanza de los que dicen que no se puede deducir puede ser refutada? Él da este argumento. Primero, porque Cristo mismo prueba un punto necesario para la fe, la resurrección de los muertos, desde la Escritura por medio de una consecuencia. Ser el Dios de alguien es darle una vida eterna. Es decir, cuando dice el texto, porque Dios es Dios de vivos, y está hablando de un muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay vida después de la muerte. Cristo está hablando de la resurrección por deducción. Oye, qué buen argumento. Y también él enseña, en segundo lugar, de la misma manera Apolos y Pablo prueban desde el Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo. Y cita aquí algunos pasajes. ¿Ves esto? Sí. Por lo tanto, esto. ¿Ves esto? Sí. Por lo tanto, esto. Eso es lo que se está probando. Y está diciendo, esto es evidente, la Biblia lo enseña y la doctrina reformada lo enseña. Hermanos, los bautistas no eran biblicistas. Los bautistas creían que se podía deducir doctrina a partir de la Biblia. Alguien me podría decir, Pastor Jorge, pruébeme eso. Porque a partir de ahora, al hacer este cambio y quitar la expresión buenas y necesarias consecuencias, pareciera que realmente eran biblicistas. Bueno, déjame darte una prueba histórica. Esto es lo que el pastor bautista particular Benjamin Beddome presenta cuando enseña la Trinidad. ¿Sabes cómo argumenta a favor de la Trinidad? Escucha la manera que hace. Él hace preguntas y luego contesta con versículos bíblicos. Solo voy a usar las preguntas. Él dice esto. ¿Se le llama Dios al Hijo? Sí. ¿Se le llama Dios al Espíritu? Sí. ¿Se le llama Jehová al Hijo? Sí. ¿Se le llama Jehová al Espíritu? Sí.
se le da ese nombre, Señor Jehová, a cualquier otro que no sea Dios? No. ¿Cuál es la conclusión? El Hijo y el Espíritu y el Padre son Dios. Otro argumento. ¿Es el Hijo eterno como el Padre? Sí. ¿Es eterno el Espíritu? Sí. ¿Es el Hijo omnipresente? Sí. ¿Lo es también el Espíritu? Sí. Y todo eso va acompañado de versículos bíblicos. Y sigue. ¿Es el Hijo omnisciente? Sí. ¿Lo es también el Espíritu? Sí. ¿Se le atribuye al Hijo la obra de la creación? Sí. ¿También se le atribuye al Espíritu la obra de la creación? Sí. ¿Y es la creación una obra que solo Dios hace? Sí. ¿Qué está diciendo? El Hijo, si crea, y si el Espíritu crea, y la creación es algo que solo Dios hace, entonces el Hijo y el Espíritu son Dios. Eso es una necesaria consecuencia. Déjame darte una última frase. A mí me apasiona este tema. Déjame darte una última deducción. ¿Es el Padre el objeto de la oración? Sí. ¿Es el Hijo también el objeto de la oración? Sí. ¿Y lo es también el Espíritu? Sí. ¿Somos bautizados en el nombre de las tres personas de la Trinidad? Sí. ¿Es el culto religioso una prerrogativa solamente de Dios? Sí. Si oras al Padre, al Hijo y al Espíritu y te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y si solo puedes adorar a Dios, entonces esos tres son Dios. Esa es la manera de argumentar y de enseñar. Realmente los bautistas sí tenían una diferencia con los paidobautistas, pero esa diferencia no puede ser una diferencia de que ellos no creían en las consecuencias o las deducciones. Y eso es una prueba de eso. Pero te dije que cuando se presentaba esta diferencia, el primer criterio era, hay una gran diferencia. Pero el otro criterio es, aquellos que ven esta edición en el párrafo simplemente como una aclaración más cuidadosa, no como un cambio doctrinal, sino simplemente como tratando de aclarar mejor lo mismo que dice la Confesión de Westminster. Pero tendríamos que hacernos esta pregunta. Si los bautistas creían lo mismo que los paidobautistas sobre este tema, y lo que hace la Confesión de Londres es solamente utilizar otros términos para poder aclarar la misma doctrina, la pregunta es, ¿por qué no llegan los bautistas y los paidobautistas a la misma conclusión entonces? Si tienen la misma doctrina, la misma hermenéutica para entender la Biblia, ¿por qué no tienen las mismas conclusiones? La respuesta es, porque esta variación evidencia verdaderamente una diferencia. Había una diferencia. Está claro hasta ahora que los bautistas no son biblicistas, que no son de aquellos que no aceptan nada que no se diga únicamente y expresamente en las Escrituras, sino que juntamente con los paidobautistas comparten este principio hermenéutico de que las Escrituras expresan todo lo que necesitamos para la salvación, la fe y la vida, no solo de manera explícita, sino también por medio de buenas y necesarias consecuencias. Creemos lo mismo que ellos. Sin embargo, también queda claro que la edición que los bautistas hicieron de este párrafo no es simplemente una clarificación, sino están mostrando aquí una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? ¿En qué consiste la diferencia de los bautistas y los paidobautistas con respecto a estas buenas y necesarias consecuencias? Bueno, quiero decirte que estas diferencias pueden ser entendidas en dos cosas centrales. Y aquí vamos a hablar un poco de teológico, pero es bien importante considerar algunas cosas aquí. En primer lugar, la necesidad de hacer una diferencia entre las consecuencias que son necesarias y las que son buenas. No es lo mismo una consecuencia necesaria y no es lo mismo que una consecuencia que es buena. Esta es una buena consecuencia de esa verdad, pero esta es una necesaria consecuencia de esta verdad. Aunque en la mente de los teólogos paidobautistas este asunto estaba presente, ellos realmente veían esta diferencia. No es lo mismo
una consecuencia necesaria que una buena consecuencia. Sin embargo, sus conclusiones muestran que fueron inconsistentes al no hacer ningún tipo de diferenciación entre una consecuencia necesaria, la cual es fuerte, certera, vinculante. ¿Qué significa eso? Si esta es una consecuencia necesaria, negar esto es negar la Escritura. Por eso nosotros consideramos que los unitarios no son hermanos, porque aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, las deducciones y las consecuencias que surgen de eso son consecuencias necesarias. Si tú niegas que el Hijo es Dios, o si tú niegas que no hay una Santa Trinidad, tú estás en contra de la clara enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, eso es algo legítimo, pero una buena consecuencia no es vinculante. Es una consecuencia que fluye producto de algo que se entiende, pero que el no creerlo no significa que entonces dejas de ser cristiano o te vas en contra de la palabra. Hay una diferencia. Déjenme profundizar un poco más. Esta falta de distinción hace que una necesaria consecuencia como la Trinidad sea puesta en el mismo nivel que el bautismo de infantes, que no es otra cosa que una buena consecuencia de su teología para los bautistas. Hablar de la Trinidad y hablar del bautismo de infantes no están al mismo nivel. Y no puedes llegar a la Trinidad de la misma manera que llegas al bautismo de infantes, porque están en categorías diferentes. Esto puede ser entendido a través de deducción, esto no. Y cuando tú aplicas eso sin restricción, lo que termina sucediendo es que cometes el error que creemos que nuestros hermanos paidobautistas cometen. Denme un poco más de paciencia y déjame explicar un poco esta idea. Así que la primera cosa en la que vemos una diferencia es el hecho de no aplicar restricciones a buenas y necesarias consecuencias. Son dos cosas diferentes. Pero en segundo lugar, no solamente hay que hacer una diferencia entre estos dos tipos de consecuencias, sino que se debe limitar las consecuencias a las que una persona puede llegar. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es lo que los teólogos hicieron distinción entre las leyes morales y las leyes positivas. Las leyes morales son mandamientos dados a conocer por medio de la revelación general y están disponibles para todos los hombres en todos los tiempos y a los cuales están sujetos a obediencia y a castigo por desobedecer. Déjenme darles una consecuencia que claramente es una consecuencia necesaria. El Señor Jesús nos enseñó que los mandamientos tenían que ser interpretados con una hermenéutica especial. Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Ese mandamiento, o la forma en la que el Señor lo presenta, nos muestra una hermenéutica que es algo a lo cual podemos llegar a través de eso a todos los mandamientos. ¿Qué aprendemos? Número uno, que el mandamiento que está enlistado no es el único mandamiento que se está dando, sino que es uno en medio de una categoría de pecado o de leyes que se están dando. No cometerás adulterio incluye no tengas malos pensamientos, no codicies sexualmente, no tengas lascivia. Así que no cometerás adulterio es el título de todo un grupo de mandamientos que están detrás de eso. Por el otro lado, nosotros también aprendemos que no se está refiriendo únicamente a un asunto externo, sino interno. Porque no cometerás adulterio, si solo lo miráramos externamente, significaría un acto sexual físico. Pero el Señor lo ve desde adentro, porque para Él nuestros pensamientos son como palabras y hechos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, los mandamientos pueden ser entendidos así. Eso yo se lo puedo aplicar a todos los mandamientos y se convierte en algo vinculante. Matar no es solo matar, incluye odiar, incluye no hacer el bien a favor de mi hermano, incluye no preservar la vida, etc.
No robar no es solo no robar, sino que no robar implica el hecho de no quitarle nada que le pertenezca a tu prójimo, incluyendo su testimonio y su honor, porque eso también es robar, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer una deducción que es completamente vinculante en algo que es moral. Pero eso nos lleva a las leyes positivas. ¿Cuáles son las leyes positivas? Son mandamientos que no pueden ser conocidos aparte de la revelación especial y que tiene obligaciones específicas para personas específicas. Adán podría haberse quedado mirando la creación todo el día y toda la noche y nunca hubiera llegado a saber que había un árbol que no podía comer y que el día que comiera ciertamente moriría y que Dios le pedía que se multiplique y llene la tierra. Eso era una ley específica aparte de la creación dada a través de revelación. Un israelita podía pasar, o Moisés, podía pasar todo el día en el monte Sinaí mirando las cordilleras y nunca hubiera llegado a entender cómo se tenía que armar el tabernáculo, o cuántas basas tenía que tener, o cuáles eran los materiales, o cuáles eran las partes que iba a tener. Se necesita en ese tipo de leyes una revelación expresa de parte de Dios para decir, esto es lo que yo quiero. Por lo tanto, en las leyes morales tú puedes deducir, pero en las leyes positivas no puedes deducir, tienes que esperar revelación de parte de Dios. Nosotros creemos en las buenas y necesarias consecuencias, pero creemos que la Trinidad es una consecuencia vinculante porque parte de algo que se puede deducir. Pero el bautismo no está en la misma categoría, porque el bautismo es una ley positiva. Es una ley que Dios tuvo que revelar. Así como era imposible que los israelitas supieran cada cuánto tenían que dar ofrenda o de qué cosa o qué tipo de animales tenían que matar, de la misma manera no se podría saber quiénes son los sujetos correctos a ser bautizados, cuándo deben ser bautizados, cómo, si Dios no lo revelara. Eso no puedes llegar a eso a través simplemente de deducciones. Hermanos, ciertamente hay una diferencia en hermenéutica bautista y la hermenéutica paido-bautista. Hay una diferencia no porque nosotros seamos biblicistas, sino porque creemos que las deducciones tienen límites y que los hombres no pueden deducir a partir de las escrituras cosas que solamente Dios puede revelar. Eso me lleva a mi tercer y último punto en esta noche. Así como hay una variación en el párrafo, y hemos tratado de mostrar que esa variación en el párrafo es una variación en la doctrina o en la hermenéutica, eso nos lleva inevitablemente a una variación en las conclusiones. Al diferir en este principio, las conclusiones son diferentes. Permítanme mostrarles cómo esta diferencia hermenéutica lleva a conclusiones que son diferentes a lo largo de la doctrina. En la Confesión de Fe de Westminster, por medio de deducción, se llega a la siguiente conclusión. Capítulo 7, párrafo 6. Por lo tanto, no hay dos pactos de gracia que difieran en sustancia, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones. Eso te lleva al capítulo 27, párrafo 5. Los sacramentos del Antiguo Testamento, en lo que se refiere a las cosas espirituales significadas y manifestadas, eran en esencia los mismos que los del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, capítulo 28, párrafo 4, no solo deben ser bautizados los que realmente profesan fe en y obediencia a Cristo, sino también los infantes, hijos de uno o de ambos padres creyentes. ¿Cómo llegas a esa conclusión? A través de deducción. Deducciones de cosas
que se tiene que esperar revelación. ¿Cómo llegan ellos a entender que en el Nuevo Testamento los padres deben incluir a sus hijos, están incluidos, y que la forma de hacerlo es a través del bautismo? ¿Cómo llegan a esa conclusión? Ellos dicen, mira el pacto de Noé, es con sus hijos. Mira el pacto de Abraham, es con sus hijos. Mira el pacto de David, es con sus hijos. El nuevo pacto tiene que ser con sus hijos. Sí, pero hermano, escúchame, no hay ningún texto expuesto o explícito en la Escritura que diga que se bautizan niños. Bueno, es cierto que no hay algo explícito, pero hay textos potenciales que te podrían mostrar eso. Mira, cuando Lidia fue bautizada, toda su casa fue bautizada. Cuando el carcelero de Filipo fue bautizado, toda su... Sí, pero no dice que había niños, no. Pero es que eso es algo que uno puede entender. Ustedes son los que tienen que explicar que eso cambió. No, mis hermanos. Si es positivo, se tiene que esperar revelación. Y creemos, por eso, que la conclusión correcta es esta. Escucha el capítulo 29, párrafo 2 de nuestra confesión de fe. Aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesús y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Hace unos días estaba compartiendo una pequeña serie con nuestra iglesia sobre el bautismo y les decía, para ser salvo se requiere 2 cosas y para bautizarse 3. Para ser salvo se requiere arrepentirse y creer. Eso es lo que dice el Señor. Pero para bautizarse se requiere arrepentirse y creer, ser un verdadero creyente y fruto para que la iglesia pueda dar testimonio de que has nacido de nuevo. Porque a través del bautismo es el ingreso a la membresía de la iglesia. Estás reconociendo que esa persona ha nacido de nuevo. Ahora, esa conclusión es resultado de nuestra hermenéutica. Nosotros creemos que hay evidencia explícita en la Escritura de que se repite constantemente en el Nuevo Testamento y los que creyeron fueron bautizados. Si tú lees un tratado antiguo de los bautistas particulares o de cualquier bautista o credo bautista, vas a encontrar que hay respuesta a las objeciones de textos potenciales de nuestros hermanos paidobautistas. ¿Por qué? Porque tiene que ser explícito. Dice que el carcelero de Filipos creyó y fue bautizado él y toda su casa. Inmediatamente después dice, y él tenía gozo de haber creído juntamente con los suyos. No dice que fueron bautizados en su fe. Dice que ellos también creyeron con él. Eso yo sí lo entiendo, porque es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Y creyeron aquel día, y como 3,000 fueron bautizados. Vayan por el mundo, hagan discípulos y bautícenlos. Así que no es un tema de deducciones. Los paidobautistas se enfrentan a un grave problema, porque no solamente es llegar a una ley positiva a través de deducciones, es tener que negar o por lo menos pasar por alto la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Hermanos, déjenme citar la pregunta 99 del Catecismo Bautista, que dice así: ¿deben ser bautizados los infantes de aquellos que profesan ser creyentes? Respuesta: los infantes de aquellos que profesan ser creyentes no deben ser bautizados. Y escucha las razones. Porque no hay mandamiento ni ejemplo en las Sagradas Escrituras, ni consecuencia segura que se deduzca de estas para bautizar. ¿Puedes ver el principio hermenéutico aplicado aquí? ¿Por qué no bautizamos niños? Porque no hay ningún mandamiento explícito que lo diga, porque esta es una ley positiva. Y si tomas una deducción, quiero advertirte de algo. Ninguna deducción que tomes para llegar a esa conclusión es una deducción segura. Puede ser una buena consecuencia, pero es incorrecta. Porque la Biblia enseña claramente que los que creen son los que deben ser bautizados.
Permítanme hacer una conclusión a esta clase. La razón por la que existe una variación en el capítulo 1, párrafo 6 de nuestra confesión de fe es porque hay una diferencia hermenéutica muy importante entre los bautistas y los paleobautistas. Sin embargo, esta diferencia no consiste en que los bautistas son biblicistas, los cuales no creen en nada que la Biblia no lo diga de manera expresa, porque sus escritos, sus teólogos y sus doctrinas demuestran lo contrario, sino que la razón por la que no creen lo mismo es un entendimiento distinto de la aplicación y los límites de las buenas y necesarias consecuencias. A diferencia de los paleobautistas, los bautistas fueron consistentes en hacer una distinción entre buenas y necesarias consecuencias y al mismo tiempo restringieron las consecuencias únicamente a leyes naturales o morales, sosteniendo que las leyes positivas, como el bautismo, solo pueden ser establecidas por medio de revelación. Hermanos, hemos pasado casi una hora hablando de una frase de la confesión. ¿Qué riqueza hay detrás de nuestra fe? Esto no es seguir hombres. Yo espero que mientras leemos todo esto, tu mente, tu corazón vibren diciendo, qué bueno es saber que hay argumentos para lo cual creemos lo que creemos. Qué bueno es saber que hay principios hermenéuticos verdaderos, diferentes, que marcan una línea sobre la cual podemos caminar seguros. Hermanos, mañana voy a tener el privilegio de hablar sobre la parte hermenéutica, pero quiero que sepan esto. Estamos rodeados por todos lados de una hermenéutica que es deficiente y que no mira las implicaciones profundas de nuestra fe reformada. Nuestra fe nos recuerda que hay un autor de la Escritura por encima de todos los autores humanos. Nos recuerda que hay un propósito en esa revelación, que hay una sola historia de redención. Y nos recuerda que hay principios en los cuales la Escritura tiene que interpretar a la Escritura y que los textos no tan claros deben ser contrastados con los que son más claros y que la Biblia tiene una teología y una enseñanza clara que tiene que ser la línea que nos ayude a entender el resto de pasajes y que nosotros no ponemos nuestras presuposiciones por encima de la clara revelación de Dios. Cuando Dios dice, esto es eso, eso es eso que Dios dice. No hay dudas. Es el autor el que te está diciendo lo que quiso decir. Qué necedad inmensa sería ponerte a iniciar con el autor cuando él dice, esto fue lo que quise decir. Y no importa qué tan sistema bueno tengas y qué tan precioso funcionen tus conexiones, yo soy el autor y lo que yo dije ahí es éxito y nada más que eso. Hermanos, hay tanto en lo cual pensar, porque esta doctrina es tan importante. Y lo que yo pretendo a través de estas lecciones es darte deseo y hambre por querer conocer más sobre esta doctrina tan importante como es la palabra de Dios. Mucha gente subestima la doctrina de la Escritura porque son cosas que siempre hemos creído. Sí, pero antes de ser reformado yo creía que la Biblia es inspirada. Sí, pero al mirar las implicaciones y aplicarlas en nuestra propia vida hoy, te das cuenta de las riquezas que hay al creer que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero animarte a que puedas estudiar, profundizar. Siempre se recomienda, por lo menos una vez al año, lee un libro de hermenéutica. Vuelve a pensar en esos principios para interpretar la Escritura. Vuelve a mirar argumentos en los que quizás no estás tan convencido y míralos a través de la Escritura. Y cuando encuentres algo que la Biblia enseña, sométete a esa verdad. Cambia a cualquier precio. Porque los bautistas particulares pensaban, y lo escriben en la carta introductoria de la edición
de 1646, de la primera confesión, dijeron, el argumento que algunos decían es, ustedes lo que están haciendo es mintiendo. Esto es como aquel que pone veneno en medio de una comida buena. Tú pruebas la comida, pero basta un poco de veneno para matar a todos con eso. Yo no les creo a estos mentirosos. Y ellos respondieron, es el peor tipo de crimen decir que crees algo que en realidad no crees. Eso es algo que tendría que quebrantar nuestro corazón. Porque la inconsistencia es parte de nuestra práctica, de todos nosotros. Que Dios nos ayude a que al entender la palabra, corramos a Él buscando auxilio para vivir conforme a lo que decimos creer. Que nuestra práctica no sea inconsistente con nuestra afirmación. Y que al mismo tiempo la piedad y la forma en la que vivimos adornen todo lo que decimos creer.